buenas tardes. En este caso voy a presentar lo que sería el proyecto número 3 de inteligencia artificial. Yo, Daniel Núñez Rodríguez, vamos a explicar más que nada cómo consiste. Tenemos la parte más que nada de la configuración aquí de Anything LLM. Vamos a la configuración del agente. En este caso utilicé más que nada Oyama, a lo que vimos en esta parte del agente. Igualmente, antes de instalar Anything LLM, antes tú ya configuras con Oyama. Entonces por defecto en esta parte ya viene y ya te dicen que utilice Llama 3.des con 3B, que significa como 3 millones de registros, algo así, a lo que llegué a entender. También se configuró la parte del agente, en habilidades del agente, que lo que hace es de, por ejemplo, que tenga términos de memoria, recibimiento de documentos para un alto aprendizaje, igualmente los mantenga en su memoria, y script de websites. Más que nada agarrar la información de la base de datos y generarla, ¿no? Al igual, por ejemplo, también generar y guardar los archivos en el buscador. Y generar charts, que significa que generar gráficas. En este caso en ese no lo vamos a utilizar y para nosotros es muy importante todo esto. Si nos regresamos a la parte, se creó un proyecto que se llama IA Proyecto 3. Se crearon diferentes hilos, tenía muchos ya que había hecho diferentes pruebas, pero a final de cuentas la conversación que cuenta es esta, que es la que acabamos de terminar. En este caso, para que Oyama entienda todo lo que estamos hablando en este contexto, aquí dejé esto a propósito para uno saber lo que pasa cuando tienen persona el derecho de exclusivo a decir sobre su cuerpo cuando hay otra vía en el desarrollo. Nos contesta de esta forma, solucionando pues igualmente subiendo nosotros nuestros propios archivos, que igualmente los subí en formato markdown para que la lectura fuera más flexible para ellos. Le hice una pregunta y ya me contestó la información. En este caso esta información fue ya respondida. Al igual se le indicó en la información de que la IA tiene que estar en contra del aborto y la respuesta es no. Simplemente ya no hizo un debate y en conclusión dio una respuesta. IA Project utilizó estos tipos de archivos: aborto en contra, IA Proyecto, IA Proyecto. Tiene una persona igualmente le voy a preguntar lo mismo para verificar la información. Y en este caso así fue. ¿Hasta qué punto el lenguaje utilizó interrupción versus terminación influye en la percepción de ética del aborto? Igualmente nos respondió de esta forma, digamos, un poco corta, pero más adelante se la volvió a pedir para que, digamos, como que carga un poquito mejor la información. Y efectivamente nos dio muchísimo más, nos dio mucho más información. Se utilizó en este caso, voy a explicar, el aborto en contra 2 y a proyecto, que en este caso, si nos vamos a la parte de archivos, cada uno va determinado de acuerdo a la asignación descrita. Por ejemplo, tiene la persona derecho a desarrollo, va dirigida al archivo aborto en contra 1, que más que nada digamos que esa la preguntan y así se fue la forma en que yo fui entrenándolo. Para andar igualmente a la pregunta 2 en borde en contra 2, el 3 o incluso el 3.2, que es, digamos, versiones de la misma información actualizada para una mejor respuesta. Si nos bajamos, ¿qué principios éticos de utilitarismo, de ontología, ética del cuidado pueden respaldar o rechazar el aborto inducido? Igualmente aquí nos dio poquita información, utilizó estos dos, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí se lo volvió a pedir, se me fue la información y en este caso se me volvió a cargar más información. Por eso la respuesta fue un poco más corta. Igualmente aquí ya se lo pedí otra vez y me dio muchísimo más información, como podemos ver en la parte de aquí. Nos dio mucha más información. En este caso ya fue porque le di más contexto. En este caso no tenía en esta parte subido el aborto en contra 3. Y en este caso nos dio ya incluso nuestro resumen y por etiquetas nos dio cada uno. Si nos damos cuenta, acá arriba no nos daba ninguna respuesta y acá abajo ya por la información que tiene ya nos dio una. ¿Puede una inteligencia artificial participar de forma ética en decisiones sobre el aborto? Y en este caso, por ejemplo, ya nos dio argumentos a favor, argumentos en contra y ética del cuidado y ya definición de cada uno de estos. En este caso, hasta incluso nos dio una conclusión.
utilizando ya el archivo aborto en contra 4, aborto en contra 3 y a proyecto. Y otra vez, por ejemplo, le preguntamos esto. ¿Qué riesgos éticos implica delegar información médica sensible a sistemas automatizados? Dame una respuesta extensa. En este caso nos dio una respuesta más extensa y nos dio diferentes tipos de datos. En este caso, pérdida de control de autonomía se encuentra dentro de la información, riesgos de integridad profesional, riesgos para la autonomía del paciente. Igualmente, todas las recomendaciones finales vienen dentro de los siguientes archivos: aborto en contra 5, y a proyecto y a proyecto. Y a proyecto, digamos que es como ya toda la información en conjunto, por eso precisamente encuentra ahí la información. Otra vez, por ejemplo, ¿es éticamente válido que una persona decida poner fin a su vida en situaciones de sufrimiento irreversible? En este caso todavía no tenía la información predecida. Igualmente, para ver la diferencia entre cuando se cargan los archivos y cuando no se cargan. Lo volví a preguntar, en este caso todavía no se cargaban bien, volví a preguntar y finalmente le volví a preguntar, pero y ya me dio, digamos, una respuesta de acuerdo a la información establecida. Si hasta nos da ya finalmente una conclusión, la perspectiva del bien común, la perspectiva del sufrimiento y la dignidad, y argumentos en contra de la elegancia como forma de sufrimiento. Y aquí prácticamente agarró de la información de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia activa, pasiva y el suicidio asistido? Importante éticamente. Y nos dio aquí, digamos, esta respuesta. Igualmente jaló la información de la parte de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia activa, pasiva y suicidio asistido? Igualmente le pedí la información un poco más extensa y no la dio mucho más extensa en este caso. En resumen, aunque los términos eutanasia activa, pasiva y suicidio asistido se utilizan a menudo de manera intercambiable: derecho a morir, autonomía y dignidad. Y utilizó obviamente también estos archivos: eutanasia y dignidad 2. ¿Qué papel podrían o no deberían tener los sistemas de inteligencia artificial en ese tipo de decisiones? Por ejemplo, aquí nos dio toda esta información y al igual yo que recuerde, la IA puede desempeñar un papel útil en el apoyo. Una disculpa, hubo interrupciones técnicas. En este caso, ¿qué papel podrían o no deberían tener los sistemas de inteligencia artificial en este tipo de decisiones? Y en este caso nos dio esta respuesta, utilizando esta información. ¿Qué papel podrían o no deberían tener los sistemas de inteligencia artificial en este tipo de decisiones más extensas? Igualmente le pedí la información un poquito más extensa, la cual hasta el final nos dio hasta una conclusión, utilizando igualmente estos archivos. En este caso también me faltó subir los archivos, obviamente esto a propósito para ver cómo utiliza los dichos archivos. En este caso no pudo encontrar ninguna información hasta que los volví a subir y me dio esta respuesta. ¿Qué sucede cuando el deseo de morir entra en conflicto con creencias religiosas? Nos dio conflicto con creencias religiosas, conflicto con leyes, conflicto en protocolos médicos, consecuencias y consideraciones y opiniones y recursos, opciones y recursos. En este caso nos dio el resumen y de dónde jaló la información. ¿Se puede hablar de una muerte digna sin considerar el contexto emocional y humano? Y en este caso sí, es posible hablar de una muerte digna. En este caso así fue entrenada la información y lo cual por eso nos contestó lo siguiente. Igualmente hasta el final nos dio un resumen final. A lo de esta información: eutanasia, dignidad y a proyecto y a proyecto. En retroalimentación, ¿qué puedo considerar? Que realmente es muy útil utilizar este caso de la inteligencia artificial de Oyama, ya que no ocupa de internet. En segunda, ya toda la información es local. Me gusta el hecho de que se pueda entrenar y que reciba información de archivos y la guarde. Sin embargo, tiene algunas complicaciones que, por ejemplo, si se tiene que cargar los archivos varias veces para que las preguntas sean corridas, y en este caso pues más que nada que nos dé una mejor respuesta. Pero sin embargo solamente ocurrió unas cuantas veces y a partir de ello ya empezó a funcionar de forma correcta. Muchísimas gracias por ver el video y esto sería todo. Hasta luego.